Cuando finalmente logras escapar del caos, es una experiencia extraña, ¿sabes? Negarte a derrumbarte bajo la presión de la deshonestidad, la manipulación y la tiranía emocional después de haber hecho lo imposible. Te levantas, quizá herido, pero no roto, y en ese momento ocurre algo realmente revelador. La identidad falsa de un narcisista se ve atacada en su núcleo cuando te distancias emocionalmente de él. El narcisista no sobrevive gracias al respeto mutuo, la lógica o la verdad. Se alimenta de tu reacción, de tu atención, de tu energía emocional, de tu confusión y de tu dolor. Prospera en el desorden que provoca en tu mente. Sin embargo, el ego narcisista comienza a desmoronarse en el instante en que dejas de sentir, cuando tus límites se mantienen firmes y cuando tu cuerpo ya no tiembla al escuchar su nombre. Verás, el poder y el control son esenciales para la imagen que el narcisista tiene de sí mismo. No son solo personas egoístas, son parásitos mentales. Su frágil sentido del yo se sostiene artificialmente con dominación, superioridad y la ilusión de ser el centro de tu universo. Creen que siguen siendo valiosos mientras puedan controlar tus emociones. Pero cuando te distancias, cuando sus palabras ya no funcionan y sus actos ya no generan en ti incomodidad ni confusión, se enfrentan a una realidad aterradora. No importan. La apatía no es lo mismo que el desapego emocional. Es un estado intencional y ganado. Suele llegar después de meses o años de sufrimiento psicológico, manipulación, devaluación, silencios punitivos, idealización repentina y triangulación. Durante ese ciclo, te condicionaron a creer que tu valor dependía de su aprobación, que tu realidad era negociable y que tus reacciones emocionales eran irracionales. Pero la separación dice, ya no participaré en esta distorsión. Dice, mi paz es más importante que tu validación. No grita, no pelea, simplemente se va por dentro, antes de irse por fuera. Y ahí el narcisista empieza a entrar en pánico. Debes entender que la relación nunca se trató de amor para ellos. Se trató de posesión y control. Su identidad estaba ligada a su capacidad de definirte y manipularte. Por eso, cuando ese control se debilita, experimentan algo parecido a una muerte psíquica. Sienten como si un espejo se rompiera y tuvieran que mirar los fragmentos sin su reflejo idealizado. Tú eras ese espejo que les hacía sentirse importantes. Sin tus reacciones emocionales, sin tu dependencia, sin tu miedo, se sienten vacíos. En ese punto, su conducta puede volverse impredecible e incluso peligrosa. Pueden estallar, recurrir a tácticas más engañosas o volver de repente con muestras desesperadas de afecto fingido. Dirán cosas como, has cambiado, estás siendo cruel, o extraño a la persona que eras. Pero en realidad están diciendo, extraño los días en que tenía control sobre ti. Recuerda lo poco amado que te sentiste antes. Tú te acostumbraste a tu antiguo yo. Ese yo antiguo se acostumbró al nuevo. El nuevo tú reemplazó al viejo. Y como el nuevo tú ya no responde al desorden, el narcisista no puede conectar con él. Ya no hay baile en el caos. Buscar aceptación ya no significa correr hacia el fuego emocional. Cuando te desconectas, el narcisista pierde su escenario. Pierde la atención emocional que le daba sentido y, lo más importante, se revela la verdad. Nunca fueron tan poderosos. El poder que creías que tenían provenía de tus heridas no sanadas, de tu necesidad de ser visto y de tu miedo al abandono. Una vez que haces el trabajo interior, enfrentas tus cicatrices y reconstruyes tu identidad. Ya no hay lugar donde puedan anclarse. Sus tácticas rebotan en ti como ecos huecos en un cañón. Y lo que sienten no es solo inestabilidad psicológica, es una amenaza existencial. Tú representas algo que ellos no pueden alcanzar: libertad, autenticidad y sanación. Ya no necesitas el conflicto. Ha entrado en un estado de claridad, y esa claridad no solo te libera a ti,
los confronta, les muestra con un contraste brutal lo rotos y falsos que son. Cuando dejas de reaccionar ante su caos, te conviertes en un espejo de realidad, y eso los aterra. En sus últimos intentos, harán todo lo posible por provocar una reacción. Mentirán, inventarán historias, te tenderán trampas o fingirán vulnerabilidad. Pero el desapego emocional no es frialdad, es lucidez. Es la capacidad de distinguir entre amor genuino y manipulación. Es negarte a jugar porque ya ves el juego con claridad. Y cuando haces eso, cuando realmente dejas de preocuparte por su ira o su aprobación, ya no tienen nada. La máscara cae. La función termina. Un narcisista no se retira tranquilamente cuando se da cuenta de que ha perdido el control sobre ti, de que realmente te ha perdido. Ataca, pero no siempre de manera abierta. Una de sus armas más insidiosas es la campaña de difamación. No se trata solo de rumores ni de palabras dichas en un momento de enojo. Es algo planeado, intencional y, a menudo, ejecutado con una apariencia de inocencia. Como ya no pueden manipularte directamente, intentan manchar tu reputación ante los demás. El método del narcisista para reescribir la historia es destruir tu imagen. Piensan que, si ya no pueden influir en cómo te ves a ti mismo, intentarán influir en cómo te ven los demás, y lo logran con una precisión inquietante. Usan medias verdades, fragmentos de tu historia o situaciones sacadas de contexto. Te pintan como inestable, egoísta o cruel, mientras ellos se presentan como la víctima. ¿Por qué? Porque saben lo importante que es la verdad para ti. Saben que tu integridad es tu base. La atacan precisamente por eso. Lo más perturbador es que suelen ser muy buenos en esto. Parecen encantadores, racionales e incluso heridos. Pueden llorar, pueden decir cosas como, intenté todo, o, de verdad me importaba, pero esa persona cambió. Para un observador ajeno al abuso narcisista, suena creíble. Despiertan empatía y compasión, y se aprovechan de la tendencia humana a creer en quien parece sincero. La campaña de difamación empieza de manera sutil. Amigos que dejan de llamarte, compañeros de trabajo que se muestran fríos, familiares que te hacen preguntas extrañas. No puedes señalar exactamente qué cambió, pero sientes el cambio en el aire. Esa es la genialidad del narcisista. No destruye tu reputación de golpe, sino gota a gota, lentamente. Y cuando te das cuenta, el daño ya está hecho. Lo hacen por varias razones. Primero, porque así recuperan su sensación de poder. Si ya no pueden controlar tus pensamientos, intentan controlar la percepción de los demás. Segundo, porque te aíslan. Cuantos menos te crean, más vulnerable te vuelves. Y tercero, porque así mantienen su falso yo. No pueden ser el malo. Así que se convierten en la víctima, el incomprendido o el traicionado. Y cuando las personas que amas creen sus mentiras, duele el doble. Algunos los apoyan por miedo o conveniencia. Otros son simplemente incapaces de comprender el nivel de engaño. Eso genera confusión, no solo traición. Empiezas a dudar de ti mismo, a preguntarte si hablar empeorará las cosas, o si callar traiciona tu verdad. Y eso es exactamente lo que quieren. Que te sientas confundido, inseguro y paralizado. No buscan que te defiendas con fuerza, sino lo suficiente para parecer culpable. Debes entender que en esta etapa, el narcisista está librando una guerra psicológica. No solo difama tu nombre, intenta revertir tu progreso. Odia tu evolución, desprecia tu independencia emocional. Tu fuerza le recuerda lo que nunca podrá controlar. Por eso quiere convertirte nuevamente en el blanco, provocarte. Y cuando te defiendes con desesperación, dirá, ¿ves? Esa es su verdadera cara. Si guardas silencio, llenará el vacío con su propia versión de la historia. También utiliza la proyección. No soporta enfrentarse a su vacío, a su fracaso o a su vergüenza, y los proyecta en ti.
tú pasas a ser quien miente, manipula o hiere. No es casualidad. Es un mecanismo de defensa inconsciente que protege su frágil ego. Pero también cumple un propósito público. Destruye tu imagen mientras preserva la suya. En esta fase, el narcisista suele reclutar cómplices, amigos, familiares, compañeros, que actúan como monos voladores. Repiten su versión, validan sus mentiras y refuerzan la campaña de difamación. Así crea una falsa sensación de consenso, lo que dificulta que otros vean la verdad. De este modo, intenta devolverte al mismo papel de silencio y duda que antes controlaba. Cuando ve que ha perdido el control, cuando sus manipulaciones ya no funcionan, cuando sus palabras ya no hieren, recurre a su táctica más desesperada, la victimización fingida. No es vulnerabilidad real, es una actuación. No busca redención, sino control. Pretende cambiar la narrativa para que parezca la víctima en lugar del agresor. Y este papel es muy convincente, porque apela a algo profundamente humano: la compasión. Los narcisistas lo saben. Se aprovechan no solo de tu empatía, sino también de la de los demás. Dirán frases como: lo di todo, solo intentaba amar y me abandonaron. Por más que hice, nunca fue suficiente. Su objetivo es desviar la atención de su abuso y hacerte dudar de ti mismo. Pueden mostrar lágrimas, voz temblorosa o aparente sufrimiento, pero detrás no hay sanación ni responsabilidad. Hay manipulación. Las emociones son una máscara, una distracción. Debajo de las lágrimas sigue el mismo deseo de siempre: evadir culpa, obtener simpatía y retomar el control. Usan su papel de víctima como arma y escudo. Arma para desacreditarte, escudo para evitar consecuencias. Porque si ellos son la víctima, tú debes ser el culpable. Esa inversión de roles es profundamente confusa, sobre todo para quienes valoran la justicia y la compasión. Te hace dudar: ¿fui demasiado duro? ¿Quizás tenían buenas intenciones? ¿Y si el problema soy yo? Eso es exactamente lo que quieren. No están actuando como víctimas. Están usando la victimización como táctica de guerra psicológica. Su propósito es nublar tu juicio, hacerte dudar de tu experiencia, de tu verdad y de tu intuición. Cuanto más dudes, más poder recuperan. Los narcisistas no solo mienten, construyen una obra de teatro completa alrededor de la mentira. Buscan audiencia, amigos, familiares, colegas, y con voz tranquila, a veces entre lágrimas, siembran su versión distorsionada. Dicen: solo quería ayudarle a crecer, pero me rechazó. O simplemente se rindió, aunque yo intenté todo. No son simples mentiras, son narrativas emocionales cuidadosamente elaboradas. Te convierten en el desagradecido, el distante, el inestable, y ellos en el mártir incomprendido. Y lo peor es que muchos les creen, porque los narcisistas suelen parecer encantadores, calmados y elocuentes en público. Parecen auténticos. Tú, en cambio, puedes estar lidiando con las cicatrices del abuso, el trauma o la confusión. Tu voz puede temblar. Tu relato puede sonar fragmentado. Puede que llores al intentar explicarte. Y mientras el narcisista te observa en silencio, sereno, diciendo que solo hizo lo mejor que pudo, tú pareces el inestable. Esa es la verdadera peligrosidad de la falsa victimización narcisista. No solo es autoprotección, es un intento de robarte tu capacidad de decir la verdad. Te obligan a interpretar el papel del villano mientras ellos se presentan como las víctimas. Invierten la realidad. Así, además de sanar tus heridas, debes cargar con la injusticia de ser acusado por ellas. Y eso duele el doble. Te lastimaron, y ahora te culpan por haber sido herido. En privado, pueden quitarse la máscara, pueden confesar, pueden burlarse de ti diciéndote que nadie te creerá. Sin embargo, continúan con el espectáculo en público. Lo peor es que, con el tiempo, pueden llegar a creer su propia historia
Ese es el alcance de su engaño. Siempre se ven a sí mismos como los que hicieron lo correcto, los que dieron demasiado, los que amaron demasiado y fueron heridos. Pero eso no es responsabilidad. Es una ilusión, una fantasía que distorsiona la realidad, que te mantiene alejado y reescribe la historia a su conveniencia. Saben que mostrar heridas inspira simpatía y confianza, y se aprovechan de ello. Su victimismo es su último camuflaje, su último intento de mantener el control, no sobre tus acciones, sino sobre tu reputación, tus relaciones y tu realidad. Cuando un narcisista se da cuenta de que ya no puede controlarte mediante el encanto, la ira o la manipulación, a menudo recurre a una táctica final, profundamente arraigada: la culpa y la vergüenza. Estas no son solo emociones, son armas. El narcisista las maneja con precisión quirúrgica, porque sabe cuán profundamente la culpa puede socavar tu confianza y cómo la vergüenza puede vaciar tu identidad. O bien dicen: has cambiado. Ya no eres la misma persona que conocí. Estas afirmaciones no buscan comprensión. Están destinadas a hacerte dudar, a sembrar en ti la idea de que tal vez, solo tal vez, estás siendo demasiado fría, demasiado dura o demasiado egoísta. El narcisista sabe que puede seguir controlando tu comportamiento si logra despertar tu empatía, especialmente si eres de los que siempre busca ver lo mejor en los demás. No se trata de verdad, sino de presión. La culpa funciona porque tira de los hilos de la responsabilidad. Los narcisistas fingen ser víctimas de tus decisiones. Si estableces límites, lo ven como abandono. Si dices la verdad, lo llaman crueldad. Si te marchas, lo describen como traición. Se aprovechan de tu deseo de no ser el villano. Así, poco a poco y de manera calculada, te inculcan la creencia de que tú eres la causa del conflicto y quien provoca el daño. Incluso si fuiste tú quien sostuvo la relación durante tanto tiempo, te culparán de su colapso. La vergüenza es aún más insidiosa. A diferencia de la culpa, que dice: hiciste algo mal, la vergüenza susurra: tú eres algo malo. Esta es un área en la que los narcisistas destacan. No se limitan a criticar tus acciones, atacan tu identidad, tus intenciones y tu carácter. Pueden decir cosas como: eres igual que tu madre, o nadie más te soportaría, o siempre arruinas todo lo bueno. No son simples insultos, son ataques calculados, diseñados para golpear las partes más frágiles y heridas de tu mente. Buscan dañar tu autoestima hasta el punto de que la única manera de sentirte completo otra vez sea volver con el narcisista. El silencio de la vergüenza es lo que la hace tan poderosa. Las personas tienden a guardar su vergüenza para sí mismas. La esconden, la entierran. Los narcisistas lo saben. Cuentan con tu inacción, tu duda y tu miedo a hablar. Saben que si empiezas a sentirte esencialmente defectuoso, te alejarás de tu propia realidad y de los demás. Y cuando estás aislado, eres mucho más vulnerable a la manipulación. Esta táctica suele intensificarse cuando el narcisista descubre que sus métodos habituales ya no funcionan. Tus respuestas a sus halagos ya no son las mismas. Has reconocido su engaño. Te has distanciado del caos. Solo les quedan dos herramientas: la culpa y la vergüenza. Y las usan con un ritmo constante, casi mecánico. Si no logran recuperar tu amor, intentarán que te odies a ti mismo. De esa forma, ganan de cualquier modo. O vuelves movido por la culpa, o te hundes bajo el peso de la vergüenza, y vuelves a ser manipulable. Resaltarán tus errores pasados, exagerarán tus defectos, o distorsionarán tus motivos. Te recordarán momentos en los que estuviste furioso, agotado, o fuera de control. Momentos que probablemente ellos mismos provocaron, pero que ahora usan en tu contra. Fabrican una narrativa en la que tú eres emocionalmente inmaduro, inestable o cruel. Además de ser una proyección, esto es una forma muy sutil de gaslighting.
te hacen cargar con emociones que ni siquiera eran tuyas. A veces, el narcisista mostrará una aparente vulnerabilidad para intensificar la culpa. Afirmará estar roto, perdido o sufrir por tu culpa. Pero eso no es arrepentimiento, es chantaje emocional. Quieren que te sientas responsable de su vacío, de su miseria y de su falta de rumbo. Sin embargo, tu límite no es la causa de su dolor. La raíz es su pérdida de control. Aún así, harán todo lo posible por convencerte de que tu sanación es su herida y que tu bienestar es tu culpa. La táctica de culpa y vergüenza del narcisista suele ir más allá de ti. La extienden a compañeros de trabajo, amigos, familiares o cualquiera que pueda influir en tu percepción. Se presentan ante ellos como confundidos, devastados o traicionados. Si esas personas comienzan a cuestionarte o a alejarse de ti, el narcisista se siente reafirmado en su papel de víctima. Así se crea un ciclo venenoso que puede atraparte mucho después de que la relación haya terminado. Cuando dejas de reaccionar, de hablar o de ofrecer tu energía emocional al narcisista, haces algo que ellos no pueden comprender. Te vuelves impredecible. Los narcisistas viven de los patrones. Crean ciclos de caos, castigo, validación y control. Estos ciclos solo funcionan si tú sigues participando, discutiendo, llorando, explicando, defendiendo. Cada reacción les recuerda que aún importan, que aún pueden influir en tu mente. Pero el silencio los desconcierta. El silencio no es ausencia, es resistencia. Es una amenaza directa a su sentido de poder. Para un narcisista, el silencio no es neutral, es guerra. Porque en tu silencio hay fuerza, hay claridad, hay autoprotección, y eso los aterra. Pueden soportar tu odio. Incluso pueden usar tu enojo para seguir haciéndose las víctimas. Pero lo que no pueden soportar es la indiferencia. Tu silencio los saca del centro de tu mundo. Y eso es insoportable para alguien que depende de la atención constante para mantener su frágil sentido del yo. Cuando su voz ya no tiene eco en tu vida, el narcisista comienza a desmoronarse. Cuando sus manipulaciones fallan y su presencia solo te provoca indiferencia, el miedo comienza a asomar. Pueden intentar reconquistarte a través de conocidos, redes sociales o mensajes. Fingirán haber cambiado, madurado o entendido todo. Tal vez vuelvan a bombardearte con amor, pero debajo de esa fachada hay desesperación. El silencio ha creado un vacío, y en ese vacío se refleja algo que no pueden enfrentar: la pérdida de control. El narcisista necesita ruido, discusiones, drama, lágrimas, porque en el silencio escucha la verdad. Tu distancia les revela que la fantasía que crearon ha muerto, y también les arrebata su herramienta favorita, el gaslighting. Los narcisistas manipulan la realidad mediante la confusión, pero cuando callas, les niegas la oportunidad de distorsionar tu percepción. El silencio corta el hilo de la manipulación. Ya no pueden dictar quién eres ni cómo debes sentirte. El mensaje detrás de tu silencio es claro: ya no te permitiré definirme. Es importante entender que los narcisistas son adictos a la atención, no necesariamente a la positiva. Si lloras, gritas o te justificas, sigues emocionalmente vinculado. Y para ellos, cualquier emoción, incluso el dolor, es poder. Pero con el silencio pierden esa dinámica. El mensaje es: ya no tengo nada que decir. Y para alguien que vive de controlar el pulso emocional de los demás, eso es devastador. El narcisista se alimenta de tu duda. Tu silencio lo deja hambriento. Por primera vez, se ven obligados a enfrentarse a su propio vacío. Tu silencio también revela las grietas de su máscara. Su encanto se desvanece cuando dejas de prestarle atención. Y cuando otros comienzan a ver la verdad, su fachada se resquebraja aún más. Pueden reaccionar con mayor violencia, intentando provocarte para obtener aunque sea una respuesta negativa. Pueden inventar historias, dramas o fingir ser víctimas para que hables.
Pero cuanto más te mantienes distante, más se exponen. Sin tu energía emocional, comienzan a colapsar. El silencio les devuelve el peso de su propia identidad. Sin nadie a quien culpar o manipular, deben enfrentarse a sí mismos. Por eso luchan tanto por romper tu silencio. No extrañan a ti, extrañan la versión de sí mismos que solo existía gracias a tus reacciones. Tu silencio les muestra un espejo que revela lo que realmente son: falsos, reactivos, vacíos. Y esta estrategia no se trata de pasividad. Se trata de recuperar tu espacio emocional, de elegir la paz sobre el caos, de salir de la tormenta. Los narcisistas lo saben, por eso intentan romper tu silencio. Saben lo que significa. No es desinterés, es evolución. No es miedo, es fortaleza. Y sobre todo, es la declaración de que ya no tienen el control de tu historia. Harán todo lo posible por romper ese silencio y hacerte reaccionar, porque en el momento en que dejas de jugar su papel, ellos dejan de existir en tu vida. Dejar a un narcisista no significa libertad inmediata. La libertad empieza cuando dejas de jugar su juego. Durante mucho tiempo, toda tu energía estuvo enfocada en gestionar sus emociones, entender sus contradicciones y sobrevivir a sus manipulaciones. Vivías atrapado en un ciclo: defenderte, explicar, disculparte, esperar. Pero la verdadera liberación comienza cuando reconoces que el problema no era solo la persona, sino el juego mismo. No es un proceso ruidoso ni dramático, es silencioso, interno y profundamente liberador. El mundo de un narcisista está construido sobre ilusiones, de perfección, poder y superioridad. Obligan a los demás a interpretar papeles que alimenten esas ilusiones: el dependiente, el culpable, el admirador, el salvador. El ciclo continúa mientras sigas jugando esos roles. Pero cuando dejas de participar, cuando ya no reaccionas con miedo o culpa, cuando te niegas a disminuirte para que se sientan grandes, su sistema comienza a derrumbarse. Porque el abuso narcisista no se mantiene con fuerza. Se mantiene con tu participación constante en una historia falsa. Liberarte no significa solo alejarte físicamente. Significa desconectarte emocional y mentalmente de la necesidad de justificarte o de buscar validación de alguien que nunca te verá de verdad. La libertad comienza cuando entiendes que puedes existir sin su aprobación, que no tienen poder para definir tu valor. Ya no te preguntas, ¿qué hice mal? En cambio, afirmas, merezco paz. En ese cambio de pensamiento, los lazos comienzan a romperse. El poder del narcisista nunca provino de su enojo o su encanto, sino de tu implicación emocional. Mientras te sigan importando sus opiniones, sentimientos o aprobación, seguirán teniendo poder. Pero cuando ya no necesitas su atención, su perdón o su reconocimiento, los desarmas. Recuperas la energía que te robaron no al luchar más fuerte, sino al dejar de luchar. Ser libre también significa ver el abuso como lo que fue, sin minimizarlo. Los narcisistas usan la confusión y la negación para mantenerte atrapado. Minimizarán su crueldad, alterarán los hechos y te harán sentir culpable por sus explosiones. Recuperar tu realidad es parte de sanar. Piensas, no era amor, era control, no era pasión, era caos, no era sinceridad, era manipulación. Cuando nombras las cosas con claridad, la niebla se disipa y la claridad trae libertad, porque te permite avanzar sin cargar con las mentiras de otros. La independencia emocional es otra forma de esa libertad. Empiezas a sentir tus propias emociones, no las proyecciones del narcisista. Escuchas tu propia voz, no sus juicios. Identificas tus propias necesidades, no las exigencias que te impusieron. Este proceso toma tiempo. Ocurre en pequeños momentos, cuando confías en tu intuición, cuando ya no justificas tus decisiones, cuando defiendes un límite sin miedo. Cada uno de esos instantes es un paso hacia la libertad. El narcisista puede intentar provocarte, confundirte
o reengancharte, pero ser libre significa no caer en el anzuelo. Reconoces que su contacto no es conexión, sino control. Ves sus estrategias como ruido, no como verdad. Responde con calma, no con ansiedad. La paz no es pasividad, es poder. Es negarte a permitir que el caos vuelva a un lugar que tanto te costó recuperar. A medida que recuperas tu energía, comienzas a construir una nueva identidad, basada en el propósito y no en la supervivencia. Descubres que tu empatía, tu sensibilidad y tu deseo de entender no eran debilidades. Solo fueron mal utilizadas. Esas mismas cualidades ahora se convierten en tu fortaleza. Aprendes a protegerlas, a usarlas con sabiduría y a ofrecerlas solo donde sean valoradas. Y finalmente, la libertad te muestra lo limitada que era la realidad del narcisista. Al salir de ella, ves cuán superficiales eran sus conexiones, cuán predecibles sus tácticas y cuán estrecho era su mundo emocional. Ya no los temes, ni los envidias. Sientes compasión por el vacío que intentaron llenar drenando a los demás. Ves su vida como una advertencia, no como un modelo. Y ya no sientes la necesidad de regresar, de explicar o de demostrar nada. Simplemente sigues adelante,